Hemos cantado en la última alabanza, eternamente eres Dios. Y las alabanzas, los cánticos de la Iglesia, ya lo hemos dicho muchas veces, no son para recrear nuestros oídos o porque nos guste más o menos la melodía o el ritmo. La palabra dice que debemos cantar con el entendimiento, sabiendo lo que decimos. Y yo preguntaría esta mañana, cuando decimos eternamente eres Dios, ¿qué pensamos? Porque en este mundo en el que nosotros vivimos, en este mundo todo tiene principio y fin. Todo empieza y todo acaba. Todo, hasta nuestras vidas. Las plantas, la vida, todo tiene un principio y tiene un fin. Es un viaje. Partimos de aquí y llegamos a otro lugar, es el fin del viaje. Todo tiene caducidad, absolutamente todo. Todo pasará, dice la Biblia, pero la palabra de Dios no pasará porque es eterna. Pero cuando decimos que Dios es eterno, ¿qué estamos diciendo? ¿Lo pensamos, lo consideramos? Pues es algo majestuoso, maravilloso, este atributo de Dios. Él es eterno. Él vive en un eterno presente. No hay ni principio ni fin. Él vive siempre, porque siempre ha vivido. Es increado. La eternidad de Dios. Siempre, siempre, siempre. Así que sus planes se cumplen, siempre. Porque en Él son sí y amén. Estamos considerando el Evangelio de Juan, versículo a versículo, capítulo a capítulo, y hoy vamos a tomar una porción para mí muy importante, importantísima. Y está en el capítulo 5. Vimos la primera parte del capítulo 5 del Evangelio de Juan, y siguiendo la temática o el plan o la forma de hacer las cosas juanino, podríamos decir, desde el punto de vista de Juan, pues siempre tenemos un acontecimiento, algo que ocurre, generalmente es una señal que Jesús hace, un milagro o señal, que él le llama señales, ocurre un acontecimiento, algo ocurre, una sanidad o lo que sea, y después viene un diálogo o un monólogo de parte del Señor. O hay un diálogo en ese acontecimiento, en ese pasaje, y después viene, digamos, como una especie de conclusión, de lección que hay que sacar. En el caso del paralítico de Betesda, pues ya lo vimos, ¿os recordáis? Era aquel hombre que estaba 38 años allí en aquel pórtico, en aquel estanque, en Betesda, porque allí había una serie de tradición, y bueno, el caso es que Jesús allí hace una señal, sana a este hombre después de estar 35 años. Un hombre que nadie le podía ayudar. Y después de esto, pues hay unas consecuencias de esto por el día en que Jesús lo hizo, y estas consecuencias hacen que Jesús dé su enseñanza y hacen que Él nos enseñe cosas maravillosas, porque Él tiene que decir estas cosas. Y esto es para nosotros importantísimo y maravilloso. Entonces hay una especie de monólogo, podríamos decir, que podríamos dividir en dos partes, que es la parte que vamos a considerar ahora, la primera, y la segunda en la voluntad del Señor el próximo domingo. La primera parte habla de la autoridad del Hijo. Son palabras que Jesús dice que es Él. Luego la segunda parte, que la veremos más adelante, de ese diálogo, de ese monólogo, de esa enseñanza, ahí habla solo Jesús, es Jesús apoyándose en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero esta parte que vamos a ver hoy es la parte donde Jesús dice quién es Él. Y lo dice de viva voz, para que todos le puedan escuchar. Así que vamos a leer esta porción, que la vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 5. Juan 5, a partir del 17 hasta el 29. Y dice allí la palabra del Señor. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que me honra, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, también tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta aquí la palabra del Señor, es la porción que vamos a considerar, y no vamos a poder jamás decir todo lo que se puede decir, porque la palabra de Dios no tiene fondo, no llegaremos nunca al fondo. Así que, como siempre muchas veces decimos, nos quedaremos por los alrededores, y que el Señor nos permita entrar dentro de ese santuario lo más posible. Aquí Jesús parece que Él está hablando de otro, pero está hablando de Él, porque se está refiriendo al Hijo. El Padre dio autoridad al Hijo, porque el Hijo, el que cree en el Hijo, el que honra al Hijo, pero está hablando de Él. Y vemos que es la primera vez que está hablando con esta claridad. Ya cuando habló con la mujer samaritana, ya le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero no era una declaración que Jesús hiciese muy a menudo, así constantemente. Es más, cuando hacía algún milagro o algo, casi siempre les decía: no lo contéis, no digáis nada, de momento no contéis nada. No. Pero en este caso, el Señor sí habla con toda claridad. La situación lo requería. Él había llegado a un punto, se había formado una situación muy problemática y muy controvertida con los fariseos, con los doctores de la ley, con los judíos responsables. Leon Morris, un teólogo cristiano, declaraba: el error de los judíos no radicaba en no comprender las palabras de Jesús, sino en negarse intencionadamente a aceptar que lo que Jesús decía es verdad. Él decía eso. ¿Qué pasó cuando el paralítico del estanque de Bethesda fue sanado? Pues que era sábado. Y los doctores, los fariseos, pues le vieron caminar con su camilla al hombro. Dijo: oye, un momento, para. Tú no sabes que hoy es sábado, tú no puedes llevar eso. Tú no puedes hacer ningún trabajo. No puedes hacer nada. Y él dijo: el que me sanó, él mismo me dijo: coge tu cama y márchate de aquí, del estanque, y vete a tu casa. Eso fue en el templo. Él no se fue a su casa, se fue al templo. Y ellos dijeron: ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es el que tiene autoridad para decirte que tú un sábado hagas este trabajo? Dice: pues yo no lo sé. Pero bueno, luego se lo descubrió, todos nos recordaréis el pasaje, se encontró en el templo con Jesús, y entonces él fue corriendo y le dijo: oye, ya sé quién me sanó, porque es que había desaparecido y no lo había visto. Es Jesús de Nazaret. Y eso ya empezó a crear una controversia con los fariseos. ¿Quién es este? ¿Quién tiene autoridad para esto? Para decirle a este que haga un trabajo en sábado, cuando es Dios el que dijo que el sábado no hiciésemos nada.
Y ahí se empezó a formar esa controversia, ese problema con Jesús. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Dice, y procuraban matarle, verso 16, porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero además hemos leído en el verso 18 que aparte de eso, de hacer esas cosas en el día de reposo, también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto ya sí que no se podía permitir de ninguna manera. Esto no se podía permitir de ninguna manera. Hemos comentado que el Evangelio de Juan, varias veces lo hemos dicho, el Evangelio de Juan es el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Juan nos introduce en una situación y en un ambiente cuando comprendemos y meditamos en este Evangelio, en este lugar santísimo, algo profundo, algo que nos deja sin palabras. El Evangelio de Juan es el Evangelio del Padre y del Hijo. O podríamos decir también, es el Evangelio de la relación que había entre el Hijo con el Padre. Esa comunión, ese ser mismo, Jesús, Dios y Padre Dios. Y este tema lo toca a Juan, muchos años después, casi 60 años después de que se escribiera el último Evangelio. Pero solamente en el Evangelio de Mateo hay un versículo que toca este tema, que roza este tema. En Mateo 11, 27 dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero aparte de esto, aparte de este versículo, en los evangelios sinópticos, en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, este tema no se trata en la profundidad que lo trata Juan. Jesús es Dios. Jesús es Dios, completo. Seguimos adentrándonos con pies descalzos en este evangelio extraordinario y precioso. Las autoridades judías y Jesús están ahora frente a frente. Se han confrontado. Ya ha llegado a un punto de tensión que la cosa se está poniendo muy insoportable para Jesús. Ellos ya no solamente eran hostiles a él, no solamente Jesús les era molesto, sino que ya habían tomado una decisión. Hay que matarlo. Hay que eliminarlo. No podemos con él. Y con las cosas que hace y con las cosas que dice. Y Juan nos muestra esta oposición con dos frases, que la encontramos en el versículo 16 y luego en el verso 18. Dos frases paralelas que van increciendo, que van aumentando la tensión, la gravedad del asunto. Dice el verso 16, y por esta causa, por lo del sábado, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y luego vuelve a decir en el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, más aún todavía. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y era algo que no había sido hecho una vez. El tiempo del Verbo nos dice que estas cosas Jesús las hacía. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también también hacía cosas el sábado. O sea que ya era reincidente. Y aquí estaba la gravedad del asunto, por lo que ellos se creyeron en el derecho de que a Jesús había que eliminarlo. Pero entre el verso 16 y el verso 17, Jesús introduce ahí una frase. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y se queda ahí encorsetado entre esos dos versículos, el 16 y el 18, el versículo 17. Y esta frase Jesús la pone ahí protegida o encorsetada, como digo, entre las otras dos. Quebrantaba el sábado, que era algo que Jesús hacía varias veces, ya había hecho varias veces, y al mismo tiempo se hacía igual a Dios. Y estos dos versículos que parece que están aprisionando
la declaración de Jesús de que el Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo, muestran también la situación en la que se encontraba Jesús. También estaba comprometido con ellos. Y vemos cómo Jesús ahora les contesta. Y es curioso porque vemos que Jesús, en este caso, sí responde a quienes les están acusando y les persiguen. No como en el caso, recordáis, cuando habló con el sumo sacerdote, cuando habló con Herodes, cuando habló con Pilato, todos decían, a mí no me hablas, no te defiendes, no dices nada, pero en este caso Jesús sí que se defiende. Jesús con esta declaración es como si se saliese del terreno de lo legal, de la ley, de la observancia de la ley, según los fariseos. Nunca se salió de la ley, él cumplió la ley. Pero según los fariseos, que tenían otras interpretaciones, Jesús de alguna manera se desmarca de ese cumplimiento legalista que ellos proponían y se sitúa en otra situación. Se eleva y se eleva y se eleva hasta Dios. Se sale de esos paréntesis, de esos terrenos de las interpretaciones del sábado y de otras cosas más. Y Jesús se pone por encima de todo eso, porque la ley sobre el sábado, dada por Dios, había sido dada por Él mismo. Él estaba en otros lugares del Antiguo Testamento, en otros evangelios, dice que Jesús es el Señor del sábado. El sábado no fue hecho para Dios, sino por Dios. Y Jesús ahora se eleva por encima de esta situación terrenal, de estas interpretaciones que ellos daban, erróneas e intencionadas, y Jesús se eleva a unas alturas de Dios, Dios mismo, a un nivel muy, muy superior. De esta forma Jesús, en vez de situar el descanso del sábado como un mandamiento, que era, lo que hace es elevarlo a un punto de vista más grande, más alto, al punto de vista de Dios, al punto de vista de lo que opinaba Dios. Y es por eso que dice, mi Padre trabaja ahora. Eleva el sábado a la perspectiva y a la opinión de Dios. Mi Padre trabaja siempre. Ellos decían que el sábado Dios descansó. Y Jesús dice, sí, es cierto, descansó de la obra creadora de la creación. Pero mi Padre sigue trabajando, el domingo pasado lo estuvimos viendo. ¿Quién sustenta todo esto? ¿Quién sustenta el universo, los planetas, tu vida, la mía, todo lo que hay en este mundo? Él es el sustentador de todo, luego está haciendo un trabajo, una tarea. Y como Jesús es Dios, se identifica y cuando dice mi Padre trabaja hasta ahora, puede decir y yo trabajo también, porque mi Padre y yo somos uno. Así que Él lo que pretende es forzar a los creyentes, a los oyentes, a elevar la vista. Y es lo que nos dice a nosotros, elevemos la vista, subamos el nivel, situémonos al lado de Dios. Él obligaba a los oyentes a que miraran mucho más arriba, a que miraran a la soberanía de Dios, al Dios creador, al Dios que puede hacer lo que a Él le plazca, cuando a Él le plazca, en su actividad constante, porque Dios trabaja, Dios no está acostado allí, Dios trabaja ahora, dice Jesús, y yo trabajo también. Y Él lo que quiere es que elevemos nuestra vista y nos pongamos en la perspectiva. ¿Qué dice Dios? ¿Qué opina Dios con respecto a este asunto concreto que era entonces el sábado? Y vemos que Jesús ahora se sitúa al lado de Dios, o más bien diríamos junto a Él, o más bien diríamos Jesús se sitúa en Dios. Ahora les está hablando a ellos sobre esa manera que tenían ellos de interpretar esa ley concreta del sábado. Y les está hablando como Dios que había dado esa ley. Yo he dado esa ley. Y puesto que yo trabajo y mi actividad no ha cesado, yo puedo hacer lo que sea más conveniente. No estoy anulando la ley, pero sí que la estoy llevando al nivel en la cual vosotros lo deberíais de estar viendo. Vemos que Jesús ahora, como digo, se sitúa
en Dios. Por eso es tan importante estas palabras que Jesús está diciendo. Y esto es intolerable para ellos. Esto no lo pueden soportar los oyentes, hasta el punto de considerarle merecedor de la muerte. Porque ellos no eran capaces, hermanos, no eran capaces de elevar su posición, no eran capaces de elevar su vista, de situarse por encima de nuestros pensamientos terrenales y de la concepción que nosotros podemos tener de la palabra. Y Él nos está invitando a que no nos estemos fijando en la letra de la palabra, sino en el espíritu de la palabra. Y es lo que ellos hacían. Es lo que ellos hacían. Así que anteriormente, como he dicho antes, afloraba la hostilidad hacia Jesús, pero ahora piensan acabar con Él. Han decidido que tienen que eliminarlo, hay que matarlo. Y bueno, a ver qué acusación tenían contra Él. Esto nos habla de, aquí Jesús nos está hablando directamente de la Trinidad. Al identificarse Él como Dios, igual que Dios, porque es Dios, nos está hablando del misterio de la Trinidad. Algo que por mucho que nosotros intentemos, no vamos a poder demostrarlo. Pero los creyentes, por medio del Espíritu de Dios, tenemos el testimonio interior de que sí lo entendemos. Y yo me gustaría que todos lo entendiéramos. Dios, tres en uno. Tres personas en un solo Dios. Es un misterio, sí, pero ¿verdad que el Espíritu nos da testimonio y lo entendemos? Lo podemos entender. ¿Por qué? Porque se trata de Dios, ese Dios eterno y soberano. Así que cuando Jesús afirmaba que es igual a Dios porque es Dios, ¿en qué sentido lo estaba diciendo? ¿En qué se estaba apoyando? Vamos a dar algunas pinceladas nada más, porque si no nos haríamos, esto sería interminable, profundizar totalmente en lo que Jesús estaba diciendo, pero unas pinceladas que nos van a ser muy útiles y nos van a servir. Jesús se estaba refiriendo a que Él y el Padre eran iguales en el obrar, en la manera de hacer. Verso 19. Respondió Jesús entonces y dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No de una forma parecida, sino igualmente. Así que eran iguales en el obrar. Y si vamos al capítulo 3, verso 35, se nos dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas. Los dos actúan como uno que son. En cuanto a la profundidad del misterio de la Trinidad, la palabra de Dios nos declara, cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Dios manifestado en carne. Porque todo lo que el Padre hace, también igualmente lo hace el Hijo. Este es el principio eterno, el principio divino, y es así. Es una ley inquebrantable. Es así, me guste o no me guste, me lo crea o no me lo crea. Es como la ley de la gravedad. Alguien puede decir: pues yo no creo que exista la ley de la gravedad. No por eso va a dejar de existir para ti. Si sueltas algo de la mano, se caerá al suelo inmediatamente. Porque esa ley es inquebrantable, está ahí. Así que Jesús es Dios, alguien puede decir: pues yo no lo creo. Bueno, pero no va a dejar de ser por eso verdad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. También se refiere a que eran iguales en conocimiento. El verso 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Conoce las mismas cosas. Son iguales en conocimiento. La intimidad entre el Padre y el Hijo es siempre total y plena. No hay nada que esconderse el uno al otro. No hay nada que sea privativo de uno y privativo del otro. No es algo que se complementen entre los dos con el conocimiento que tienen los dos. No, es que es el mismo conocimiento en esas dos personas, en la primera y segunda persona de la Trinidad. También habla de
igualdad en poder sobre la muerte. Dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo al que quiere da vida. Y luego, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una labor un poder que tienen los dos, igual sobre la vida y el poder sobre la muerte. Iguales en autoridad para juzgar. Estamos viendo pinceladas que ponen de manifiesto, porque hay muchísimas más, podríamos estar mucho tiempo, muchísimas más en toda la Escritura de que Jesús es Dios. Pinceladas que nos hablan de la igualdad en autoridad para juzgar. Verso 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 27. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Le dio. Tienen la misma autoridad. El Padre deja esta labor a Jesús. Luego en otros lugares el apóstol nos dice, Pablo nos dice que Jesús juzgará a todo el mundo, a toda la humanidad. Porque esta labor la ha delegado Dios en el Hijo, que es el mismo. Esta labor en el Hijo la ha dado el Padre, y para juzgar el universo, que es lo que va a hacer Jesús, obviamente se debe ser creador de Dios, el Dios supremo. ¿Quién puede juzgar el universo sino que solo Dios? Y si Dios ha delegado esto en el Hijo es porque Él es igual. Son iguales los dos. Jesús juzgará al universo porque es Dios, creador supremo. El ser humano, al ser Jesús humano, que es por eso por lo que yo pienso que el Padre ha delegado eso en Él, al ser Jesús el Hijo humano, solo Él tiene autoridad para juzgar a la humanidad. Porque se hizo hombre, porque conoce a la raza humana, porque conoce al ser humano, lo que hay en el corazón de todos. ¿Y quién mejor que Él para juzgar a esta humanidad? Iguales también en dignidad, los dos. Dice el verso 23, porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Iguales en dignidad los dos. Si alguien honra a uno solo, ¿sabéis qué ocurre? Que no honra a ninguno de los dos. Si honras al Hijo y no honras al Padre, no honras a ninguno. Y si honras al Padre y no honras al Hijo, no honras a ninguno. Si alguien no honra solamente a uno, no honra a ninguno de los dos. Iguales en poder. Verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Tienen poder. La condición para tener vida eterna, sabemos que es oír las palabras de Jesús y creer en Dios, en el Dios que lo envió. Es la fe real en una persona. No es algo abstracto en donde nosotros depositamos nuestra fe. No es una abstracción. No es algo que está ahí escondido. No, es fe real en una persona real. En Jesús. En Jesús. Igualdad en ser vida eterna, en tener vida o ser vida eterna en sí mismos. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Los dos iguales. Los dos tienen vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que nadie le ha dado la vida. Hay quien dice por ahí que Jesús es la primera criatura que Dios creó. No. Como el Padre tiene vida en sí mismo, Dios es increado. Él es eterno. La pregunta de toda la humanidad siempre, ¿de dónde viene Dios? Bueno, no podemos dar respuesta a nosotros porque no somos Dios. Pero de la misma manera que en Dios hay vida, porque Él es la vida,
es igual, exactamente igual en Jesús, porque son el mismo, vida eterna en sí mismo. Cristo es Dios mismo porque al igual que el Padre es eterno, es increado, igual que Dios. Cuando leemos la primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Más claro? Esta vida eterna está en su Hijo. No es que Jesús cuando nació en Belén de María empezó a vivir, Jesús ya existía. La Biblia nos da testimonio y ahora lo vamos a ver. Desde el principio, porque Jesús hacía incursiones también aquí en la tierra antes de venir en ese tiempo de Nazaret, de Belén. Pero sabemos que al Hijo Dios ha venido, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para reconocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y añade Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. Este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya al final de la primera carta del apóstol Juan. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el Nuevo Testamento Jesús habla con la misma autoridad con la que el Padre habla en el Antiguo Testamento. Otra característica que nos habla, otra señal de que Jesús es Dios. Él tiene poder para mantenerte a ti y a mí aquí en este mundo. Y lo hace por medio de su Espíritu. Cuando Él determine que yo tengo que salir de este mundo, cuando Él determine y me diga, Paco, se acabó, Él tiene ese poder. Pero de la misma manera también tiene poder para darte a ti y a mí vida eterna. Está en su mano. Él da vida a quien quiere. Aunque esto parezca un poco despótico, pero no es así. Pero la realidad es que Él da vida a quien quiere, como Dios soberano. Bueno, esto es más o menos, y con limitaciones, lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Él está diciendo. Y es algo que todos podéis leer. Si leéis este pasaje detenidamente y meditáis en él, pues vamos viendo lo que hemos estado considerando, que Jesús es Dios, y vamos viendo las características y las pinceladas que Jesús está dando a estos oyentes que se molestaron tanto y que perseguían a Jesús y que habían decidido matarle porque no se podía soportar lo que Jesús decía al hacerse igual a Dios. Todo esto es lo que Jesús está diciendo a los judíos. Y es todo esto lo que ellos se negaban a creer, que Jesús fuese Dios. Jesús se lo está explicando, pero ellos no lo creen. Pero no lo creen porque no lo puedan entender. Ellos eran judíos, conocían toda la Torá, todo el Antiguo Testamento. Ellos sabían muy bien, hemos leído en Isaías antes, que está identificando a Jesús. Y se está hablando de Jesús desde el principio. Y se les hablaba del Mesías. Pero, ¿cuál era el problema, como hemos dicho al principio, con Leo Morris? El problema no es que no comprendían lo que Jesús está diciendo. El problema es que no querían, que voluntariamente decidían no creer. No me lo quiero creer. No quiero creerme lo que está diciendo Jesús. Ese era su problema. Todo esto es lo que nos transmite Juan y que nosotros estamos considerando. Y solo es para que, todo esto es para que sepamos lo que los judíos pensaban de Jesús y ya está. Nos quedamos aquí. Qué malos que eran los fariseos, que no querían creer a Jesús, a pesar de lo que Él estaba diciendo, de las señales que estaba haciendo. Todo esto, no sé si yo me hago entender, todo esto es para que lo sepamos, para darnos una información del problema que tuvo Jesús con los fariseos, con los doctores de la ley en aquel tiempo, y ya está, y ya nos vamos, nos marchamos. Creo que no. ¿Ya está? No, creo que no. No nos podemos quedar ahí, porque la palabra nos habla siempre a nosotros, y también nos habla ahora por medio de esto. Esto no es para que sepamos lo que pasaba.
Esto no es para que sepamos qué es lo que los judíos pensaban de Jesús y qué es lo que Jesús les dijo. Esto no es para que nos aprendamos los versículos, puntos y comas, y ya está. Fíjate lo que hacían los judíos con Jesús, o lo que pensaron hacer, o cómo lo despreciaban, o cómo querían eliminarlo, y ya está. No. Esto tiene un mensaje también para nosotros, para ti y para mí esta mañana. No es lo mismo lo que ocurría allí en aquel tiempo a lo que está ocurriendo hoy. ¿No es lo mismo? Yo creo que sí. La controversia que los judíos tenían con Jesús en aquel tiempo no es la misma controversia que el mundo sigue teniendo ahora mismo con respecto a Jesús. Los que de alguna manera, de alguna forma, lleváis a cabo alguna actividad, algún ministerio de evangelización. Alonso, por ejemplo, nuestro hermano Alonso está los sábados con Mari y Esther en el mercadillo. Cuesta trabajo, ¿verdad? Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es la misma problemática. Porque el mundo dice que Jesús no es Dios y le ponen la etiqueta que quieren a Jesús. Fue un buen hombre, fue tal, pero les cuesta mucho. Y Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, esto tiene que transformar nuestras vidas. Es lo mismo que ocurría entonces a lo que está ocurriendo hoy. Esa es la problemática, la controversia a la que tenemos que enfrentarnos cuando predicamos y hablamos de Jesús. A lo mejor a la gente le gusta escuchar las obras que hacía Jesús, cómo ayudaba a la samaritana, cómo ayudaba a esta mujer de una vida dudosa, cómo ayudaba a aquel enfermo, a aquel paralítico. Qué bonito, bien. Sí, porque Jesús es Dios. Ya no te quiero escuchar. No creo que Jesús fuese Dios. Es lo mismo, es la misma problemática, es el mismo asunto. Hoy en día, ¿qué piensa la gente de Jesús? Y voy a apretar un poquito más. ¿Y nosotros, los creyentes? Los cristianos. ¿Vivimos según esa verdad y esa realidad de que Jesús es Dios mismo? Cuando oramos, cuando tenemos un problema, ahora mismo puedes tener el problema que tengas, y oras a Dios o te diriges a Jesús, ¿lo haces consciente de que Jesús es Dios con todas las prerrogativas de Dios eterno, soberano, omnisciente, omnipotente y con todos sus atributos? Debemos dar al pueblo de Dios un testimonio más claro de que nosotros sí creemos que Jesús es Dios. ¿Cree todo el mundo que Jesús es Dios? ¿Pensáis que lo cree? Yo creo que no. Ahora yo me pregunto, ¿lo creo yo? ¿Lo crees tú? Pues nosotros predicamos, porque creemos que es eso lo que la palabra nos dice y el Espíritu confirma, que Jesús es Dios. Y si esto es así, tu vida tiene que ser transformada y cambiada. No hay nada nuevo, dice los libros de la sabiduría, no hay nada nuevo bajo el sol. Y es verdad, no hay nada nuevo con respecto a aquella época, con respecto a la persona de Jesús. Sigue siendo hoy en día la misma problemática, los mismos problemas. Qué difícil sigue siendo predicar el Evangelio de Jesús. Porque no podemos predicar el Evangelio de Jesús como las palabras de cualquier otra religiones del mundo. Porque Jesús es único. No podemos predicar a Jesús como se predica a cualquier otro dirigente o creador de una religión, sea del tipo que sea. Jesús es diferente. Él es único porque es Dios, que se ha hecho carne, se ha hecho humano, como tú y como yo, y ha venido a este mundo. Y eso no lo ha hecho ninguno, Dios de nadie. Entre otras cosas porque ni lo pueden hacer. Qué difícil es predicar el Evangelio. Los que amamos las Escrituras, los que profundizamos en ellas, sabemos que no solo es por lo que dice Jesús que Él es, sabemos
Cuando miramos las Escrituras, la cantidad de promesas desde el principio que se van cumpliendo, y a raíz de todo ese estudio de profundo de la palabra, la conclusión final, ¿sabes cuál es? Y es una conclusión razonable. No es algo que nos inventemos. Tú les empiezas a leer las Escrituras desde el principio hacia adelante y al final llegas a una conclusión racional, razonable, de que Jesús es Dios. Las Escrituras lo confirman. Jesús mismo lo dijo: hacéis bien cuando escudriñáis la palabra de Dios, las Escrituras, porque todas ellas dan testimonio de mí. Es razonable. Forma parte de la razón, no es algo irracional decir que Jesús es Dios. Nunca Jesús hubiera podido hacer lo que hizo. Primero, ni decir lo que dijo, ni hacer lo que hizo, si no era Dios. Ya como maestro, aquel joven rico, Nicodemo, dijo: sabemos que viene de Dios porque nadie hace y dice las cosas que tú estás diciendo. Pero él se refería a nadie viene enviado de Dios. Aunque de cierta modo estaba diciendo eso. Nadie puede hacerlo. Nadie puede hacer. Jesús no hubiera podido hacer nada, ni decir lo que dijo, si no era Dios. Es cierto que Jesús sea Dios. Si esto es cierto, tendrás que reconocer conmigo que esto es revolucionario. El Dios que ha creado los universos, el cosmos, las constelaciones, los planetas, las galaxias. Y ahora tú me dices que este Jesús que caminó por las tierras de Palestina, que se cansaba, que necesitaba comer y beber agua, que necesitaba dormir, que este es ese Dios. Esto es revolucionario, esto es una revolución. Que Jesús ese es el Dios creador, el dueño del universo, que ese Dios se hace como un ser humano como nosotros, para venir a este mundo, para redimirnos, vino por ti y por mí, a buscarte a ti y a mí. Hermanos, esto es un escándalo, y es verdad. Es un escándalo que sobrepasa nuestra vida, que sobrepasa lo que nosotros podemos concebir y entender y comprender. Sobrepasa esta vida y tiene una trascendencia eterna, porque Él es eterno. Es un escándalo. Y yo te digo, sí, es un escándalo. El Dios Padre a través del Dios Hijo, en el poder del Dios Espíritu Santo, es el que te dice, el que nos dice a ti y a mí: ven a mí. Este Dios, Jesús hecho hombre, Dios mismo encarnado, es el que dice: ven a mí. Es el que dice: yo he descendido, me he hecho humano, me he conformado a un cuerpo humano. Yo, que en mi gloria, los cielos de los cielos de los cielos no me pueden contener porque estoy por encima de todos ellos. Me he autoanonadado, permitidme la expresión, me he autoencogido y me he hecho forma humana. He tomado forma humana, como tú y como yo. He descendido y he hecho eso. He derramado mi sangre. He muerto en una cruz por ti y por mí. Ese es el que te dice esta mañana: ven a mí. Ven a mí. Todos tenemos que decidir, y no es opcional. Esta decisión no es opcional. Y no es en base a si tú lo comprendes o no lo comprendes. Se trata de la voluntad. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer, a aquella hermana, que su hijo hermano había muerto? Se trata de si quieres creerlo o no quieres creerlo. Era el problema que tenían los judíos. Y Jesús dice: no te he dicho que si crees, entonces verás. Nosotros decimos las cosas al revés. Ver para creer. Pero Jesús dice: si crees, vas a ver.
Así que, es que yo no entiendo eso de que Jesús sea Dios. No se trata de que lo entiendas o lo comprendas, se trata de que lo quieras creer. Y entonces verás. Seguro que verás. Se trata de la voluntad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros creemos lo que nos da la gana. Nosotros creemos lo que queremos. Es más, nosotros llevamos una vida de fe mucho más grande de la que tú y yo nos podemos imaginar. ¿Cuántos han viajado en avión? Viajes largos de un país a otro. ¿Habéis ido alguna vez a la cabina a comprobar si el piloto era el piloto o sabe conducir el avión y tiene el título de piloto? No. Confías. Y eso es un acto de fe. Y así tantas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando voy conduciendo con mi coche, llego a un semáforo y se me pone verde o está verde, yo paso. Porque yo confío, tengo fe en que los que lo tienen rojo van a respetarlo. Sí, y así tantas y tantas cosas. No se trata de si crees que Jesús es Dios, si comprendes que Jesús es Dios, se trata de si quieres creerlo. Y si lo quieres creer, entonces verás. ¿Sabéis? Nadie, ningún ser humano, ni en toda la historia pasada, ni en la historia presente, ni en la historia futura, ninguno, además ninguno lo puede decir, ninguno de ninguna religión del mundo, de ninguna filosofía del mundo, ninguno dijo jamás, yo soy Dios, como lo dijo Jesús. Solo Él, yo soy Dios. Y ahora te dice a ti, yo soy Dios. ¿Y qué decides? ¿No crees que es maravilloso seguirle? ¿Obedecerle? ¿Al Dios creador del universo? ¿De todos los universos? ¿Qué decides? ¿Quieres creer o no quieres creer? Porque se trata de querer. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta, por medio de su Espíritu nos guíe a entender y aceptar que Jesús es Dios. Y ese Dios ha venido a entregar y a derramar su vida por ti, para que un día, como Él bien dijo, Padre, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo. Y estar con Él, Pablo decía, es mucho mejor. No, es lo mejor. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Es lo mejor que jamás en la vida podamos soñar, ni imaginar. Estar con Él es lo más grande, es lo mejor. Y Él ha venido a buscarte para que estés con Él. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos apartar un tiempo para considerar tu palabra, que no podemos entenderla en toda su totalidad porque estamos limitados, Señor, pero queremos creer que tú eres Dios, hecho hombre, que te encarnaste en una virgen y cumplido el tiempo llevaste a cabo la obra de nuestra redención. Señor, te pedimos que tú muevas los corazones de todos los que estamos aquí, de los que somos tuyos, Señor, para ser más conscientes cada día como un Dios tan grande también es un Dios de amor y misericordia. Los que no son tuyos, Señor, que tú ilumines sus corazones en la faz de Jesucristo para que puedan comprobar que tú eres el Dios eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.